descubre cómo la Guerra Fría dio origen al grupo terrorista de las FARC, el brazo armado del Partido Comunista de Colombia. Analizaremos su escalada en el conflicto, las violaciones de los derechos humanos y su conexión con el narcotráfico. La historia del Partido Comunista de Colombia, conocido como el PCC, se remonta a la década de 1930. Surgió en un contexto de profundas desigualdades sociales y políticas, siendo fundado en 1930 con el objetivo de representar a la clase trabajadora. Buscaba cambios radicales en la estructura socioeconómica del país. Con el paso del tiempo, el PCC atrajo a sectores de la población que anhelaban una transformación radical. Sin embargo, su camino estuvo lleno de desafíos y contradicciones, especialmente en un país marcado por la violencia y la inestabilidad. En 1948, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán desató una ola de violencia en Bogotá y otras ciudades del país. El Partido Comunista vio en este caos una oportunidad para promover sus ideas revolucionarias. Aunque sus esfuerzos se diluyeron en la confusión, el Partido Comunista encontró un nuevo enfoque: las zonas rurales. El Partido Comunista centró sus esfuerzos en áreas remotas, promoviendo la creación de repúblicas independientes como Marquetalia. Estas zonas se convirtieron en el semillero de lo que luego sería uno de los grupos terroristas más temidos en la historia de Colombia: las FARC. En el contexto de la Guerra Fría, nacieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, en 1964. Influenciadas por la ideología marxista-leninista y el ejemplo de otros movimientos guerrilleros, las FARC se convirtieron en el brazo armado del Partido Comunista con un objetivo claro: la revolución socialista. Las FARC no solo recibieron apoyo ideológico, sino que encontraron en la Guerra Fría un contexto que justificaba su lucha. Sin embargo, esta lucha dio lugar a un aumento de la militarización y a una espiral de violencia que afectó a millones de colombianos. Durante las décadas de 1970 y 1980, la violencia se intensificó en Colombia. Las FARC, alineándose con la línea del Partido Comunista Colombiano, llevaron a cabo secuestros, asesinatos y atentados terroristas. Uno de los casos más impactantes fue el secuestro y asesinato de Álvaro Gómez Hurtado en 1995. La compleja relación entre el Partido Comunista Colombiano, las FARC y los grupos paramilitares a menudo escalaba la violencia a niveles inimaginables. La masacre de La Rochela es solo uno de los muchos episodios oscuros en la historia del conflicto armado en Colombia. En la década de los 80, una sombra oscura se extendió sobre el paisaje colombiano. Las FARC, hasta entonces centradas en sus ambiciones guerrilleras, descubrieron en el narcotráfico un aliado poderoso. Este nexo comenzó con la protección de cultivadores de coca y traficantes de droga, pero pronto se transformó en algo mucho más profundo. Con el tiempo, las FARC se convirtieron en actores cruciales en el comercio internacional de drogas. No solo ofrecieron su protección y asistencia en las regiones productoras, sino que también comenzaron a jugar un papel activo en el envío de cocaína al extranjero. Este cambio estratégico les permitió ampliar su influencia y obtener recursos vitales para su causa. El narcotráfico se integró de manera esencial en sus operaciones. Establecieron rutas de tráfico que llevaban la droga desde las regiones rurales de Colombia hasta los mercados internacionales, y su red de control y protección se extendió más allá de las fronteras del país. Así, la lucha guerrillera se fusionó con el comercio de narcóticos, y las FARC pasaron de ser terroristas a narcoterroristas de la noche a la mañana. En la década de 1990, la violencia provocó el desplazamiento forzado de miles de personas en regiones como el Catatumbo. Las FARC, junto con otros grupos armados, desataron una ola de terror que obligó a comunidades enteras a abandonar sus hogares. El desplazamiento forzado es uno de los legados más trágicos del conflicto armado en Colombia. Millones de personas perdieron sus hogares, sus tierras y, en muchos casos, la esperanza.
La historia de las FARC y el Partido Comunista de Colombia es un recordatorio de cómo las ideologías, cuando se llevan al extremo, pueden generar consecuencias devastadoras para toda una nación. Hoy, Colombia sigue luchando por superar las heridas del pasado y construir un futuro de paz. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Si te ha gustado el video, te invito a que no te pierdas nuestro próximo video, De soldados a esclavos, donde exploraremos las historias de aquellos que fueron obligados a luchar en este conflicto. No olvides suscribirte y activar la campanita para recibir más contenido sobre historias y datos históricos. Hasta la próxima.